Buenas tardes compañeros y doctor Vladimir Villarreal. En el presente video eh, se mostrará el proceso de ensamblaje de un computador tipo desktop. El primer componente a colocar dentro del case es la fuente de poder. Este es el componente que le permite al computador hacer la transformación de energía alterna, de corriente alterna, a corriente directa, que es la que utilizan los componentes del computador. Luego se utilizan 4 tornillos para fijarlos al case y tenemos entonces que colocar los principales componentes dentro de la placa base, como serían los módulos de RAM, de memoria, el microprocesador y su fuente de disipación de calor, ¿sí? Entonces, primero colocamos el módulo de memoria, primer módulo de memoria RAM, y ese módulo es fijado mediante unos anclajes, unos puntos de anclaje. Procedemos a hacer lo mismo con el segundo módulo y lo fijamos a través del punto de anclaje igualmente. Procedemos ahora a instalar el microprocesador, ¿sí? El microprocesador es es el principal componente de un computador, ya que en él se desarrollan todos los cálculos, todas las operaciones lógicas que le permiten a las diferentes aplicaciones ejecutarse de forma correcta, ¿sí? Se coloca de esta forma dentro del módulo SIF, tipo SIF, que significa Zero Insertion Force. Se baja este punto para asegurarlo y luego la palanca para asegurar el microprocesador y que quede fijo. Posterior a esto, tenemos que colocar la pasta térmica, que es un compuesto térmico que permite o facilita la transferencia de calor, ¿sí? Esto es para extraer el calor de forma más eficiente, el calor que genera el CPU, hacia el exterior del equipo, ¿sí? Una vez colocada la pasta térmica, procedemos a colocar el disipador y el ventilador de calor, ¿sí? Y los anclamos con cada uno de sus anclajes, los colocamos, los fijamos a la placa base, ¿sí? Posterior a eso, entonces es necesario suministrarle corriente mediante el conector de 4 pines de corriente, que debe estar fijado también a la placa base. De esta forma terminamos el proceso de instalación de estos componentes y ahora vamos a proceder a instalar la placa base a su carcasa o case. El case es la estructura que generalmente es de tipo metálico, que protege los componentes internos de un computador. Entonces el case es fijado, la placa base es fijada al case mediante una serie de tornillos. Una vez realizado esto, se procede a la instalación de las diferentes tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión son componentes que le permiten aumentar de capacidad a la computadora, ¿sí? La primera tarjeta de expansión que vamos a colocar va a ser la tarjeta de red, ¿sí? La tarjeta de red va a ir instalada en un módulo, en un slot PCI Express 2X y fijado con un tornillo en la parte superior. Procedemos a hacer el mismo procedimiento con la tarjeta de red inalámbrica y a fijarla. La tarjeta de red es la que le permite al computador eh, poder comunicarse a través de una red de área local o red de área amplia. La tarjeta de red inalámbrica es la que le permite al computador también conectarse a una red, pero en este caso una red inalámbrica, utilizando un punto de acceso, un router inalámbrico o un access point. Y la tarjeta de video, que es el último componente que vamos a instalar, es la que permite ampliar las capacidades gráficas del equipo. Igual se fija con su propio tornillo y quedaron esos componentes listos. Posteriormente vamos ahora a instalar la unidad de disco duro.
La unidad de disco duro es donde se almacenan los datos y aplicaciones y el sistema operativo en el computador. También es fijado al case mediante 4 tornillos, 2 en cada lado. Ahora procedemos a instalar la unidad óptica, ¿sí? Que puede ser de DVD, de CD o incluso de Blu-ray. Procedemos a colocar y asegurarlo mediante sus 4 tornillos. Ahora procedemos a instalar la unidad de floppy. La unidad de floppy es la que permite leer discos de 3,5 pulgadas de tipo magnético. En las computadoras actuales prácticamente estas unidades están en desuso, ya no vienen con computadoras nuevas. Una vez terminado el proceso de colocación de estos componentes, ahora hay que suministrarle corriente mediante cables de energía y también hay que colocar los cables de datos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es colocar el cable de tipo PATA, ¿sí? O también SATA, que es la que va a alimentar a la unidad óptica. En este caso, un extremo a la placa base y el otro extremo a la unidad óptica, ¿sí? Listo, de esa forma quedó el cable de datos colocado. Procedemos ahora a instalar eh, el cable de datos para la unidad de floppy. Ahí está, un extremo a la placa y el otro extremo a la unidad floppy. Ahora procedemos a colocar el cable de tipo SATA que va a proveer que le va a permitir a la unidad de disco duro enviar y recibir datos. Este conector tiene una forma única de tipo L que no permite equivocarse en su colocación. ¿Bien? Un extremo a la placa base y el otro extremo a la unidad de disco duro. Ahora procedemos a colocar los cables de energía. Primero colocamos el cable este de 4 pines que suministra energía al ventilador externo que ayuda a sacar el aire caliente que genera el disipador de calor. Entonces se coloca en la placa base a través de un conector que puede ser de 4 o de 3 pines. Luego de eso conectamos el conector Molex de 4 pines, que es el que suministra de energía al microprocesador, ¿sí? Como ven, tiene básicamente buenas guías para insertarlo de forma correcta. Ahora procedemos a colocar el conector P24 o puede ser P20 de la fuente ATX. Este conector es el que suministra toda la energía a la placa base, ¿sí? En este caso era un P20. Ahora procedemos a conectarle la energía, el cable de energía a la unidad óptica, ¿sí? De esta forma. Y el cable de energía también a la unidad de floppy. ¿Sí? De esta forma. Se conecta. Y finalmente procedemos a colocar el conector de corriente de tipo SATA a la unidad de disco duro. Una vez terminado todo este proceso, procedemos a colocar las tapas laterales del case y a fijarlas mediante tornillos. Una vez terminado este proceso, ahora empezamos a conectar los conectores, valga la redundancia, de cada uno de los dispositivos
que va a utilizar el computador. En este caso colocamos primero el conector de video. En este caso es un conector de tipo DVI, ¿sí? Que también podría ser, dependiendo del tipo de entrada que tenga el monitor, un conector de tipo VGA, como el que pueden apreciar también en la placa. Luego colocamos el conector de tipo PS2 del teclado. Posteriormente colocamos el conector de tipo PS2 pero del ratón. Realmente estos conectores prácticamente también están en desuso, ya que tanto teclado y ratón y la mayoría de los dispositivos actuales utilizan interfaces USB. Ahora conectamos el conector RJ45 de un cable UTP categoría 6 dentro de el puerto, dentro del jack de red. Y también podemos colocar una antena de Wi-Fi de la tarjeta de expansión que previamente habíamos instalado. Ahora colocamos el cable o el alimentador de energía que suministra corriente a la fuente de poder. Y finalmente colocamos el cable USB y nuestro computador está armado.